Pues hay bastante oro, tío. Ya veréis. Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy toca buscar oro. Si os dais cuenta, justo aquí detrás de mí se ve una especie de corte en la montaña. Esto es una antigua mina de oro romana. Imaginaros, se explotó hace 2000 años atrás y aún se ven aquí los restos. Lo que hacían los romanos era literalmente tirar el monte abajo. Excavaban unas galerías en la roca a las que luego prendían fuego para luego tirarles agua, y con el cambio de temperatura lo que hacían era literalmente destruir la roca. Así se formaban esta especie de cicatrices en la montaña. Estamos justo debajo de una de estas cicatrices, así que me imagino que algo de oro por aquí a los romanos se les tuvo que quedar. Vamos a ver si tengo razón y podemos encontrar alguna pepita interesante. A ver qué pasa. Lo que estoy haciendo ahora es probar a ver dónde me voy a poner a cavar. Seguramente lo que haga es tirar unas cuantas bateas para ver dónde está el material más pesado y luego monte la rampa que tengo ahí para ponernos a buscar ya un poco más en serio. Creo que vamos a empezar a cavar aquí, fijaros. Hay una piedra aquí gigante y seguramente el oro se esté depositando aquí detrás. Vamos a probar a tirar una batea, a ver qué pasa. Bueno, me he pasado un poco llenando la primera batea, pero vamos a darle caña a ver si hay suerte y encontramos algo de oro ahí. Se ve un punto de oro aquí, fijaros. Es enano, pero es oro. Mirad esto, os lo voy a acercar. Esto de aquí, fijaros. Es muy pequeño, pero es oro, ¿eh? Y ha salido la primera batea. Pues no es mucho, pero me da esperanzas para seguir buscando por aquí. Además, ya os digo, en la primera batea es muy raro encontrar oro. Es curioso que esté buscando de la misma manera en que lo hacían los romanos 2000 años atrás. Ellos se metían aquí en el río igual que yo, con una batea, iban viendo los lugares donde podía haber concentración de oro y luego se ponían por la montaña a excavar y a buscar la veta. Genial, tío. Vamos a seguir buscando a ver si aparece algún pedazo más interesante. Allí he tirado un par de bateas y solo estaba saliendo oro muy fino, así que me he venido a esta zona de aquí. Si os dais cuenta, viene por aquí la corriente y yo creo que aquí, detrás de estas piedras grandes, debería de estar depositándose el oro. A ver si tengo razón y encontramos por aquí algo más curioso. Instalamos la rampa y ya nos ponemos en serio. Pues ya tengo un cubo de este agujero listo. Vamos a batearlo a ver si encontramos algo más de oro que en el otro sitio. Yo creo que sí que va a salir porque está la tierra como más compactada, pero bueno, nunca se sabe, vamos a echar un vistazo.
Hay oro aquí, pero es muy fino, fijaros. No sé si las veréis por ahí, son partículas muy finas, pero hay bastante oro en esta batea, ¿eh? Vamos a seguir dándole en este agujero. Voy a montar la rampa y a ver qué sale. Bueno, pues he configurado la rampa así con esta inclinación, yo creo que está bastante bien. Tengo este cubo nuevo que he sacado del agujero, que ya está bastante profundo. Así que nada, vamos a echar eso a la rampa y a ver qué sale de ahí. Pues acabo de echar el segundo cubo y ya se ve un poco de oro aquí, fijaros. Ese puntito de ahí es oro. Y seguramente haya más repartido por toda la rampa. Esa no tiene mal tamaño, comparado con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, vamos a seguir cavando y vamos a echar un cubo más aquí. Luego limpiamos la rampa y vemos a ver cuánto oro hay. Bueno, pues ese ha sido el último cubo. Me gustaría acabar más, pero aunque quiera, fijaros cómo está esto ya. ¿Veis eso naranja? Todo eso es lecho de roca. Voy a enseñaroslo debajo del agua. Es una pena que me he dejado la jeringuilla hasta que tengo para succionar de las grietas en casa. Si no, podría haber cogido todo esto final, que seguramente es donde más oro haya. Pero bueno, vamos a ver cuánto oro hay en la rampa. Yo tengo esperanzas porque, mirad esto. Fijaros, se ve oro ahí, 1, 2 y 3 lascas por lo menos. Así que me da a mí que esto va a ser una buena batea. Vamos a limpiar la rampa a ver si es verdad. Pues este es el resultado de tanto esfuerzo, de esos 3 cubos que hemos cavado de ese agujero. Vamos a ver cuánto oro hay aquí. Pues hay bastante oro, tío. Ya veréis. Mirad, ahora ya se ve una, otra y otra. Hay 3 grandes y luego bastantes partículas pequeñitas. Voy a acercaroslo para que lo veáis. Ahí está, fijaros, hay 3 lascas así curiosas y luego bastantes partículas pequeñas por ahí. Pues ya veis, no ha sido nuestro récord, pero hemos demostrado que en este arroyo hay oro. Podría haber ido al río de siempre y seguramente hubiera encontrado más, pero a mí lo que me gusta es la aventura de haber venido a un río que no conozco, donde los romanos buscaron oro 2000 años atrás y haberlo encontrado. Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes.